Entonces, la sesión de hoy, como les dije, corresponde a análisis factorial confirmatorio en EIMOS SPSS, específicamente en su versión 23.0. Bien, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que era el análisis factorial confirmatorio, AFC. Habíamos dicho que el análisis factorial confirmatorio es un tipo de modelo de ecuación estructural que trata específicamente con modelos de medición, abordando las relaciones entre medidas observadas o indicadores y variables latentes o factores. En el AFC se cuenta con una hipótesis previa sobre la relación de los factores y también se tiene una hipótesis previa sobre el número y naturaleza de los factores. Y el AFC requiere una sólida base teórica y empírica para guiar la especificación del número de factores y el patrón de relaciones de los factores. Aquí, como recordarán, nos teníamos que basar en un modelo teórico. El modelo teórico nos iba a guiar en la especificación de las relaciones de estos indicadores o estas variables observadas con un determinado número de factores. ¿Sí? O sea, la teoría, el modelo teórico en el cual nos estamos basando para construir nuestro instrumento de medición estandarizado, nos indica el número de dimensiones que tiene el constructo que vamos a examinar con ese instrumento y a su vez nos indica el patrón de relaciones de las variables observadas, o en este caso ítems, con estos factores. ¿Sí? Entonces, como que aquí ya tenemos definida nuestra estructura de manera, digamos que a priori, a diferencia del análisis factorial exploratorio, que la estructura la definíamos a posteriori, dado que no conocíamos, no teníamos conocimiento sobre la estructura subyacente del constructo que estábamos examinando. Entonces aquí ya establecemos una estructura, la conocemos, la establecemos antes de correr esa técnica estadística multivariante, o sea, la AFC. Entonces aquí nos dice lo que hemos dicho hace un momento, en el análisis factorial confirmatorio AFC se especifica de antemano el número de factores y la manera en la que se relacionan las variables. El AFC requiere una sólida base teórica y empírica para guiar la especificación del número de factores y el patrón de relaciones de los factores. Y lo que vamos a construir acá en el EIMOS SPSS es este diagrama que está aquí, el diagrama PAT o diagrama de trayectorias, o también lo llaman diagrama de relaciones causales. Tenemos los factores cerrados en óvalos o círculos y tenemos las variables observadas, que en este caso serían los ítems encerrados en recuadros. Y los errores, que en el caso de EIMOS SPSS estarían encerrados también en óvalos, dados que son variables no observables. Entonces aquí nos dice que el diagrama PAT es un gráfico en el cual se representan las relaciones de interdependencia entre las variables latentes y observables. Ya lo habíamos visto, el constructo exógeno o variable latente se encierra en un círculo o óvalo. Las flechas indican la dirección de la relación existente entre los indicadores, o sea, los ítems, y el constructo exógeno, en este caso el factor. La dirección en este caso de la flecha expresa que es el constructo exógeno, es quien genera los puntajes en cada indicador. Los de Y sub 1 a Y sub 7 son las variables observables. Aquí nos dice indicador, variable observable o ítem, en este caso. Y acá a la derecha tenemos los errores de medida. Entonces, como lo vimos el día miércoles, eh, construimos de antemano el modelo factorial, guiándonos por el modelo teórico. Tenemos la variable, el factor, en este caso, retroalimentación del desempeño, el factor latente, y los ítems que en teoría están relacionados con ese factor. Recuerden algo, no necesariamente cuando tenemos un constructo que es más o menos reciente, donde no hay mucha teoría, de cuando hay mucha teoría, se puede recurrir a un análisis factorial exploratorio, ¿sí? El análisis factorial exploratorio nos va a decir la estructura que subyace al constructo que estamos examinando, ese constructo reciente, novedoso, del cual no hay mucha teoría. Y luego aplicamos un análisis factorial confirmatorio para confirmar esa estructura que nos arrojó el análisis factorial exploratorio, ¿sí? Es una de las alternativas que tenemos. Bien, en este caso, supongamos que este modelo factorial propuesto, o sea, el primero, no se ajusta a los datos. Entonces, en este caso, el investigador
tienen la libertad de efectuar las modificaciones necesarias hasta lograr un ajuste satisfactorio. Digamos que el ajuste satisfactorio es el que está abajo. Nos está diciendo que en lugar de un factor, realmente el constructo que estamos examinando está conformado por dos dimensiones, que se llama retroalimentación del desempeño y comunicación en el trabajo, en el cual digamos, el primer factor contiene tres ítems, tres variables observables. O sea, estos tres ítems se relacionan mejor con ese factor. Mientras que los dos ítems restantes, que sería P sub 64 y P sub 65, se relacionan mejor con un factor que no se veía, que se llama comunicación en el trabajo, que no se veía en el diagrama anterior. Entonces, hacer esta estructura bidimensional, pues, es la adecuada según el ejemplo. Bien, esto lo vamos a ver durante el taller. Entonces, primero les voy a mostrar la base de datos con la que vamos a trabajar, bueno, con la que yo voy a trabajar acá. Esto es una base de datos que contiene 645 casos, ¿sí? O sea, en este caso son 645 personas que respondieron a un cuestionario que mide factores psicosociales intralaborales. Para efectos de la práctica, vamos a trabajar con 4 dimensiones, dado que el instrumento como tal tiene 19 dimensiones. Entonces, para no hacer el taller tan largo y tan extenso, vamos a trabajar solamente con 4 dimensiones. Aquí les muestro todas las especificaciones del instrumento, de esta dimensión con la que vamos a trabajar, que se llama compensaciones, que a su vez tiene 4 subdimensiones, las cuales son retroalimentación de desempeño, recursos en su trabajo, inseguridad y satisfacción. Acá al lado tenemos la definición conceptual de cada dimensión. Definimos retroalimentación de desempeño como la proporción de información que ofrecen los superiores acerca de la manera en que el trabajador lleva a cabo su trabajo, ¿sí? Esto se refiere a que cuando los líderes, nuestros jefes, nos dan información sobre nuestro desempeño en el trabajo. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, cómo debería hacerse, etc. O sea, nos ofrecen herramientas para mejorar nuestro rendimiento en el trabajo. Abajo tenemos otra dimensión que se llama recursos en su trabajo y alude al acceso que tiene el trabajador a los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente, los cuales son proporcionados por la empresa de la cual él forma parte. Entonces se refiere más que todo que si, por ejemplo, tengo mi computadora, el teclado está en buenas condiciones, tengo mi mouse, tengo hojas, en este caso si voy a trabajar con documentos, hojas, una impresora, etcétera, ¿sí? Lápices, borradores, lapiceros, etcétera. Inseguridad. Alude a la preocupación que tienen los trabajadores sobre la estabilidad de su empleo y las malas condiciones laborales en las que se hallan. Esto está como muy presente hoy en día en Venezuela, como que hay mucha gente que tiene miedo a perder sus empleos, dado a que actualmente se están llevando a cabo en las empresas, reducción de personal, reducción de la plantilla. Entonces, obviamente que eso incrementa la inseguridad de estos trabajadores. Y si las condiciones laborales tienden a desmejorar, pues eso aún les preocupa más, o sea, los vuelve más inseguros. Por ejemplo, reducción del sueldo, el sueldo que no le aumentan, le quitaron el seguro, etcétera. Y por último tenemos satisfacción, que hace alusión a la calidad del medio ambiente laboral dentro del cual se desempeñan los trabajadores. Esto más que todo se refiere a qué tan satisfechos están los trabajadores con el trabajo que están realizando, ¿sí? Entonces, si las personas, en este caso los trabajadores, tienen puntajes bajos en todas estas dimensiones, pues eso me está diciendo que estos trabajadores tienen un nivel de exposición desfavorable hacia estas dimensiones que están acá, ¿sí? Y a su vez eso puede tener repercusiones en su salud, tanto física como mental. Por ejemplo, cansancio, estrés, burnout, entre otros. Incluso puede ser depresión, etcétera. Bien, entonces vamos aquí a la derecha, en la última columna, tengo los ítems que miden
cada una de estas dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer con el AIMOS SPSS es construir un diagrama de trayectorias a partir de esta estructura que nos están dando acá. Vamos a construir un diagrama path con 4 factores y en promedio 5 ítems por cada factor. El último tiene 4. Y lo que vamos a evaluar en este caso es qué tanto se ajusta, o mejor dicho, si este modelo se ajusta al conjunto de datos que tenemos. Si no se ajusta, bueno, haremos las modificaciones pertinentes. Bien, entonces, aquí tenemos el SPSS. En la vista de variables tenemos los ítems. Vamos a trabajar solamente con una parte de estos ítems. No vamos a trabajar con todos por las razones que ya les dije. Por temas de tiempo no puedo construir un diagrama path con 19 dimensiones. Entonces, en este caso vamos a trabajar solamente con 4. Bien, entonces la base de datos. Aquí tengo las variables sociodemográficas que no las vamos a utilizar en este caso para hacer el diagrama path, sino que solamente vamos a trabajar con los ítems. Bien, cierro acá y vamos a abrir el AIMOS SPSS. Si ya lo que lo instalaron, hay como varios archivos que él instala y vamos a abrir específicamente el que dice AIMOS Graphics. Ok. Entonces, cuando abrimos esa aplicación, nos aparece esta interfaz muy sencilla. Bien. Lo primero que vamos a hacer es conectar con el AIMOS la base de datos que les mostré hace un momento. Entonces, para conectarla, yo lo que voy a hacer es darle clic aquí en este icono que dice seleccionar archivo de datos. Me abre esta ventana y le doy donde dice File Name, un nombre del documento, del archivo. Y busco el archivo. En este caso, el que abrí hace un momento, que se llama BD, Factores Psicosociales Laborales. Le doy a abrir. Y aquí me está diciendo que, bueno, efectivamente hay 645 casos registrados en esa base de datos. Y le doy OK. Listo, ya está conectada la base de datos con el programa. Ahora vamos a proceder a construir el diagrama path en el AIMOS. Entonces, como pueden ver en las especificaciones, tengo 4 dimensiones y cada una tiene, las 3 primeras tienen 5 ítems y la última tiene 4. Entonces, lo que hago es construir el diagrama acá. Para construir el diagrama, lo que debo hacer es clic aquí. Esto es de manera más automática, lo más rápido. Le hago clic a esta figurita. Y voy a presionar 5 veces para que me aparezcan 5 ítems de una vez, 5 variables observables, 5 indicadores. Ese sería el primer factor de retroalimentación y desempeño. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Vamos con el siguiente, que tiene también 5 ítems. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente también tiene 5 ítems. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último tiene 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es rotar estas figuras, estos diagramas. Le doy aquí en aquí a este icono y presiono sobre el círculo. Este quedó muy abajo. Voy a ajustar primero voy a seleccionar esta opción que dice seleccionar todos los objetos y le doy al icono de carrito para mover los objetos hacia arriba. Y bueno, ahí se ve como mejor. Voy a ponerlo más centrado acá. Ok, deselecciono el carrito y deselecciono todo esto. Cuando está seleccionado todo es porque está en azul. Para deseleccionarlo todo, le doy clic donde dice deseleccionar todos los objetos. Esta manito que está aquí cerrada. Y listo. Bien. Voy a arrastrar un poco estos círculos, que son las dimensiones, los factores, las variables latentes. Las voy a mover un poco hacia la izquierda porque están como muy unidas con las variables, las variables observables. En este caso son los ítems. Entonces lo que voy a hacer es, con la manito, la primera manito, es seleccionar de manera individual cada elemento.
Y con el carrito lo que hago es arrastrar hacia la izquierda. Creo que ahí está bien. Bien. Voy a hacer lo mismo con los errores, que los coloco automáticamente, que estos los que están aquí a la derecha. Entonces, selecciono la manito y selecciono todos los errores. Si un elemento no queda seleccionado es porque está en negro. Para que sea más rápido, yo lo que hago es dejar presionado el botón izquierdo del mouse y voy navegando, marcando cada círculo. Listo, creo que están todos listos. Le doy al carrito y los muevo más hacia la derecha. Creo que ahí está derecho. Ok, deselecciono todo. Y bien, lo primero que vamos a hacer ahora es asociar cada ítem con cada una de estas cajitas que está acá. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que el primer factor hace referencia a retroalimentación de desempeño. Y los ítems que miden esa dimensión van del 61 hasta el 65. Entonces, me voy a Deimos y le doy clic a este icono que está acá, que dice lista de variables en la base de datos. Y aquí aparecen todas las variables. Entonces, yo voy arrastrando a cada cajita el ítem. Entonces, hemos dicho que iba de 61 a 65. Entonces, voy con el primero, lo pongo para acá, para la cajita, este para acá, este para acá, este para acá y este para acá. Luego acomodamos esto. Vamos con la siguiente dimensión que hace referencia al recurso de su trabajo, que va del 66 al 70. Para acá, para acá, para acá. Si ustedes arrastran un ítem y este queda por fuera, se va a ver que se forma una especie de rectángulo grande y eso no puede ser. Eso tiene que estar dentro de la cajita. 67, 69, perdón, y 70. Ok, vamos con la siguiente dimensión que hace referencia a inseguridad y van de 76 al 80. Arrastro para acá, arrastro para acá, arrastro para acá, y arrastro para acá, y arrastro para acá. Y los últimos cuatro hacen referencia a satisfacción, que es el último factor. Para acá, para acá, para acá y para acá. Ok, cierro la ventana y empiezo a hacer los ajustes en cada variable observada. Entonces, lo que hago es simplemente dar doble clic al cuadrito, al primer cuadrito, y borro la etiqueta de la variable. Y queda de esta manera. Incluso yo puedo jugar un poco con el tamaño de la letra para que se ajuste o simplemente puedo jugar también con el tamaño del recuadro. Lo vamos a hacer. Bien. Es importante que ustedes sepan que yo no puedo modificar este nombre de la variable, nombre de variable o variable name. Yo no puedo modificar esto. O sea, ¿por qué? Porque al momento de correr el AFC en Amos, él va a buscar ese nuevo nombre de la variable en la base de datos y no la va a conseguir porque obviamente no se llama así. Este nombre de la variable, si ustedes vieron SPC a su momento, la primera columna que dice nombre, donde colocamos un nombre corto a cada variable, pues este nombre que está acá es el que aparece en esa primera columna en la vista de variables de SPSS. ¿Sí? Cuando ustedes lo modifican, obviamente que él va a buscar en esa base de datos esa variable, pero como le va a arrojar el error, dado que no la va a encontrar. Así que este nombre que está acá lo debemos dejar tal cual como está. Si ustedes quieren modificarlo, deben hacer la modificación en el SPSS directamente, no acá. No sé, bueno, cierro acá y hago lo mismo con los demás.
Sigo eliminando esto hasta llegar hasta el último ítem. Y listo. Ahora vamos a modificar un poco el recuadro para que se vean bien los nombres de las variables. Lo que hago es con la manito esta que está aquí, donde selecciono de manera individual cada elemento del diagrama, lo que hago es simplemente pasar por acá, dejando presionado la tecla izquierda del mouse. Y lo que hago es con esta figurita que dice cambiar la forma de los objetos, la selecciono y cambio un poco el ancho, vamos a colocar así. Y listo, creo que se ve mejor. El último no sé, ya va. No se modifica, no se selecciona, pero eso no se cambió. Así que lo voy a hacer así manual. Listo, se ve bien ahora. Bien, el siguiente paso es darle un nombre a las variables latentes. La opción más automática es simplemente yéndome a plugins y le doy clic donde dice nombrar variables no observadas. Entonces, en los errores en este caso, vamos a poner un poquito más grande. De nuevo, selecciono la manito y voy paseándome por cada uno de los errores que están acá. Ok, le cambio la forma. Creo que así se ve bien. Sí, listo. Perfecto. Yo incluso acá, donde dice no, este es el primer factor, si yo quiero, no sé, colocarle un nombre diferente, yo puedo simplemente colocarle las iniciales del primer factor para identificarlo más rápido. Vamos a colocarle retroalimentación de desempeño, RD. El que sigue es recursos en su trabajo. Vamos a colocarle RT. El último era inseguridad. Y el último era satisfacción. Ok, chévere. Ahora, para culminar, vamos a dibujar las líneas de las covarianzas para los factores. Si no lo hago, bueno, no me va a correr el AFC. Selecciono los factores y en plugins selecciono la opción que dice dibujar covarianzas. Y listo. Está como por fuera. Lo que voy a hacer es seleccionar la manito que dice seleccionar todos los objetos y con el carrito arrastra un poco hacia la derecha. Y listo. Bien. Ahora vamos a proceder a ingresar a donde dice View para solicitar al programa algunas medidas, algunos estadísticos. Entonces me voy a View y le voy a dar clic donde dice Análisis de propiedades o propiedades de análisis. Esto que está acá lo vamos a dejar tal cual como está porque es el método que más se utiliza, que es el máxima verosimilitud, que es el que siempre se usa. El de mínimos cuadrados casi no, pero el que más se usa en literatura es este. Así que lo dejamos como está. Vamos a marcar esta opción. Estimar medias e intersectos. Tenemos list-rel 16. Esto dejamos tal cual. Esto también se deja tal cual. Vías también. Y en salida es lo que más nos importa. Vamos a pedirles al programa que por favor nos muestre los estimadores estandarizados. Esto no lo voy a tocar. Índice de modificación, esto es muy importante, ya lo vamos a ver ahorita. Las cargas factoriales de cada factor con sus ítems, correlaciones de los estimadores y por los métodos más nada. Bien, importante con los índices de modificación. Los índices de modificación son importantes dado que ellos me van a decir o van a sugerir
las modificaciones que yo puedo hacer al diagrama en caso de que el modelo no se ajuste a los datos. Pero aquí hay un tema, un asunto con esta opción, y es que para yo pedir los índices de modificación, yo no debo tener valores perdidos en la base de datos. ¿A qué me refiero con valores perdidos? Si, por ejemplo, una persona no contestó ciertas preguntas, entonces cuando yo tengo esos campos vacíos, pues cuando yo voy a pedir los índices de modificación a Leimus, pues no me los va a dar, ¿sí? No me los va a mostrar. Entonces es importante que tengan la base de datos lo más completa posible. Entonces, bueno, cierro acá. No, aquí no hay más nada que hacer. Cierro acá. Y procedo a correr el análisis factorial confirmatorio. Le doy clic donde dice analizar y calcular estimadores. Lo primero que nos pide el Leimos es guardar el archivo con el que estamos trabajando, el diagrama PAD. Entonces lo voy a colocar en el escritorio y le voy a colocar un nombre. Diagrama PAD, factores. Y le doy guardar. Pero bueno, en teoría está calculando ya y listo, ya calculó todo. Cuando lo hizo bien, aparece esta opción en rojo acá. Si no les aparece en rojo es porque hay un problema, un error. Entonces, le doy clic a ese icono que está en la flechita roja y acá me está mostrando los coeficientes de cada uno de los ítems, o sea, variables observables o observadas con sus factores. Sin embargo, como pueden ver acá, estos coeficientes que están acá son coeficientes no estandarizados, es decir, son las covarianzas. Pero para yo estandarizarlos, para yo ver los coeficientes estandarizados, que en este caso serían las cargas factoriales de cada factor, de cada ítem con su factor, o las correlaciones con su factor, pues lo que hago es irme para acá y selecciono estimadores estandarizados. Y acá vemos las cargas factoriales de cada ítem con sus factores. Como pueden ver acá, los primeros 5 ítems tienen correlaciones más o menos elevadas con la dimensión o factor de retroalimentación de desempeño. Los siguientes 5 ítems tienen correlaciones, digamos que buenas, altas, de moderadas a altas. Vemos que el ítem 70 tiene la correlación más baja con su factor. En este caso, el factor se refiere a recursos en el trabajo. La siguiente dimensión, que se llama inseguridad, los 5 ítems, tiene una correlación más o menos alta con este factor. Fíjense que las correlaciones son más o menos, bueno, en este caso la correlación más baja es 0,61, que es el ítem 80 con este factor. Y el más alto sería el 77, que correlaciona con un coeficiente de 0,74. Y por último tenemos la dimensión o factor llamado satisfacción, donde vemos que el ítem que más bajo se relaciona con este factor es el ítem 82, que tiene un coeficiente, una carga factorial de 0,56. Bien, entonces, lo que está aquí a las covarianzas, o se llaman las correlaciones que existen entre cada factor, no las vamos a considerar. Simplemente no nos interesa para nuestro modelo como tal, para la interpretación de los datos. Lo que nos importa son los coeficientes o las cargas factoriales de cada ítem con cada uno de estos factores que están acá. Bien, para yo ver los resultados, simplemente le doy clic a este icono que dice ver texto o view text. Aquí nos está la salida de Amos. Aquí hay un resumen. Pero esta información la podemos ver más completa donde dice ajuste del modelo. Donde dice Model Fit, allí le damos clic. Y aquí nos aparecen todas las medidas de la calidad del ajuste. El resumen. Bien. Lo primero que vamos a hacer es construir, ya sea en Excel o en un documento de Word, un cuadro como este, que fue el que les mostré en la sesión del miércoles, como ejemplo, donde colocamos los modelos
En este caso tenemos un modelo modificado en caso de que vayamos a modificar el modelo. Si no tenemos modelo modificado, pues simplemente dejamos la primera fila y ya, y borramos las medidas de la parsimonia porque solamente se usan cuando tenemos modelos modificados. Y nos quedamos con las cinco medidas que están aquí primero. Bien, lo que vamos a hacer es recoger la data que está en la salida de Leimos y las pasamos para este recuadro. Este es el recuadro que ustedes van a reportar en su informe. Entonces, aquí vamos a colocar el p-valor de la prueba chi cuadrado, el ratio de verosimilitud de chi cuadrado, que en este caso es 0. El error de aproximación medio cuadrático o RMSEA nos dio, ¿dónde estás? Aquí está, 0,76. 0,076. El CFI 0,928. El TLI 0,916. El NFI o delta 1 0,911. El PCFI 0,793. El que le sigue sería 0,77, 0,778. El índice Dakaike o AIC. ¿Dónde estás? Hasta aquí. 812,732. 812,732. Y el chi cuadrado normal, que está en la primera tabla, que es este, 4,70. 4,704. Ok, vamos a agregar los decimales. Perfecto. Bien, vamos a ver o analizar cada una de estas medidas que nos arrojó el programa. En este caso vimos SPSS. Como ustedes recordarán, lo que queremos acá con el ratio de verosimilitud chi cuadrado es que ese p-valor arrojado sea mayor o igual que 0,05. ¿Sí? En este caso nos arrojó un p-valor menor que 0,05. ¿Qué nos está diciendo eso? Recuerden que el ratio de verosimilitud chi cuadrado evalúa la distancia que existe entre la matriz de datos, en este caso la matriz de datos observada y la matriz sí, eso aquí nos dice, exacto. Entonces aquí nos dice que un modelo es apropiado cuando esta medida arroja un p-valor mayor que 0,05. Entonces, lo que queremos acá es que, como queremos que esto sea no significativo, queremos que la matriz de datos observada, nuestra matriz de datos observada, sea igual a la matriz estimada por el modelo. En este caso se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la matriz de datos observada y la matriz estimada por el modelo. Es decir, quedando solamente con esta información, eso nos está diciendo que nuestro modelo no se ajusta a los datos. Pero recuerden que yo les había comentado que esta medida de calidad del ajuste es sensible al tamaño de la muestra, por lo que es necesario recurrir a otras medidas de la calidad del ajuste o medidas de la bondad del ajuste. Y es por ello que mostramos las demás medidas que están acá. Bien, en lo que respecta al error cuadrático, el error de aproximación cuadrático medio, lo que queríamos acá es que este valor fuera menor que 0,05. Y acá nos está arrojando un valor por encima de 0,05. Por lo que, de nuevo, tenemos evidencia de que el modelo parece no ajustarse a los datos. Ok. En lo que respecta a las medidas del ajuste incremental, el CFI, el TLI, el NFI o delta 1, vemos que los tres están por encima del umbral, es decir, están por encima de 0,90. Lo que nos dice acá.
Recuerdan que estos tres lo que hacen es contrastar el chi cuadrado de los modelos factoriales con un modelo independiente. Y lo que queremos es que esos dos modelos, o sea, mi modelo y el modelo independiente o modelo nulo, sean diferentes. Entonces, mientras más alto sea el valor o el coeficiente arrojado por cada uno de estos tres, mejor para nosotros. Es decir, que mientras más se acerca uno, mayor es la distancia que existe entre el modelo factorial, o sea, mi modelo factorial propuesto, con ese modelo nulo. Recordando que ese modelo nulo eran, digamos, variables observables que tenían relaciones iguales a cero con sus factores. Y nosotros lo queremos que sean diferentes, no iguales. Si son iguales, pues, ¿qué está pasando? Que efectivamente nuestro modelo no funciona, o sea, no se ajustan los datos, dado que nuestras variables, o los ítems en este caso, tienen correlaciones nulas con nuestros factores. Bien, entonces acá podríamos aceptar el modelo, dado que los valores obtenidos, arrojados por el software, o el IMUS SPSS específicamente, son mayores que 0,90. Bien, acá, en este caso, no lo vamos a analizar, dado que no tenemos un modelo con el cual compararlo. Sin embargo, el chi cuadrado normado sí podemos analizarlo con la ausencia del modelo modificado. Recuerden que les había dicho que en la literatura decía que valores entre 1 y 2 son los recomendables. Hay otros que son un poco más flexibles y colocan como límite 3, o sea, valores en menores a 3 o iguales a 3 son los apropiados. En este caso me está arrojando un valor igual a 4. Si lo redondeo, da 5. Por lo que, de nuevo, tenemos evidencia de que el modelo factorial propuesto no es el apropiado. Entonces, vamos a hacer un ajuste, vamos a hacer varios ajustes, varios, para mejorar estos valores, ¿sí? Específicamente el chi cuadrado normado, el RMSA. El chi cuadrado siempre va a dar 0 porque en este caso la muestra con la que estamos trabajando es muy grande. Recuerden que el chi cuadrado es sensible al tamaño de la muestra, a diferencia del chi cuadrado normado, que quitamos el efecto de la muestra, del tamaño muestral. Entonces, ¿qué modificaciones puedo hacer? Bien, entonces como me voy a EIMOS, a la salida de EIMOS, SPSS, y me voy donde dice índice de modificación, que fueron las que solicitamos hace un momento en propiedades de análisis en el software. Le doy clic allí y acá veo algunas sugerencias que me da el programa. Si tú, por ejemplo, relacionas el error 19 con la dimensión o el factor recurso del trabajo, pues el valor crítico de chi cuadrado va a disminuir esta cantidad. ¿Sí? El valor crítico de chi cuadrado, mientras más grande sea, peor para nosotros. Mientras más grande sea ese valor crítico, más significativo va a ser el valor. Lo que queremos es reducir ese valor crítico de chi cuadrado para mejorar las medidas de calidad de ajuste. Bien. Recuerden que podemos hacer solamente relaciones entre errores, dado que no es admisible hacer errores, tener, digamos, relaciones de errores con dimensiones y errores con ítems. Otro punto importante acá es que solamente podemos correlacionar errores con errores de un mismo factor. No podemos relacionar errores con otros errores de otros factores. Ya lo vamos a ver ahorita. Bien, lo que voy a hacer acá es tomar como sugerencia o va a tomar en cuenta solamente aquellos errores de una misma dimensión, de un mismo factor, pero que la cantidad en la que se reduce el valor crítico de chi cuadrado sea lo suficientemente grande. Por ejemplo, 86,014. Es muy grande, así que lo voy a tomar en cuenta. Déjame ver algo aquí. Ok, fíjese que este es el valor crítico de chi cuadrado. Es muy grande. Y lo que vamos a hacer es reducirlo. Entonces, otra vez me voy para acá, para índice de modificación, y voy a tomar este primer caso, el error 1 con el error 2. Entonces, voy a relacionar estos dos errores que pertenecen a un mismo factor. Entonces, me voy al diagrama path y le doy clic a este botoncito, a esta opción, para poder editar el diagrama. Entonces, relaciono los errores que están aquí, 1 y 2. ¿Cómo lo hago? Tomo esta flechita, la selecciono y selecciono el primer error con el segundo. Dejo presionar la tecla izquierda del mouse y tengo relacionados ya los errores 1 y 2.
Vamos con el siguiente, con el siguiente ejemplo. El 1 con el 5 también es grande. 1 con el 5. Perfecto. El que sigue, otro más grande, así que yo veo por acá. El 2 con el 4. Vamos a ver qué otro podemos ver por acá, que sea grande. El 7 con el 10. Vamos a ver si se pueden relacionar. El 7 con el 10. Sí, se pueden relacionar porque están en un mismo factor. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aquí en el índice de modificación me dice que relacionar los errores 6 y 11, no puedo hacerlo porque el error 11 es de otro factor. O sea, son de diferentes factores. No puede realizarse eso. Ok. El 7 con el E10. Ya va. Sí, el 7 con el E10. Aquí hay uno grande que es el E9 con el E10. Vamos a ver si son admisibles. Vamos a ver cuál otro. Este 30, este no se puede hacer porque es el error con un factor. Sería algo así como relacionar este ítem, perdón, este error, y dibujar una flecha hasta este factor. No es admisible. ¿Qué otro así? Vamos a tomar este 17, E12 con E14. Vamos a ver si son admisibles. E12 con E14, sí. El E12 con el E13, vamos a agarrar solamente ese. Y creo que no tengo así algo que sea más o menos. El E7 con el E9, no me acuerdo si lo hice. E7 con el E9, no. ¿Qué otro? El E6 con el E7, no me acuerdo. No lo hice. Ojo, esto es a criterio de ustedes. Si ustedes piensan que, por ejemplo, sin el 4 es como es bueno, vamos a relacionarlos. Pero si no, para mi caso, o sea, desde mi criterio, no lo voy a relacionar porque es muy pequeña la disminución del valor de chi cuadrado, del valor crítico de chi cuadrado. El 1 con el 5 creo que sí lo hice. Sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Desmarco acá. Y lo que vamos a hacer es volver a correr las medidas de calidad del ajuste. Lo que hago es simplemente me voy a analizar y le doy a calcular estimadores. Y bien, entonces vámonos a la salida de Amos, que aquí donde dice ver texto. Fíjense algo, si nos vamos en ajuste del modelo, el chi cuadrado, si mal no recuerdo, era 600 y algo. Y fíjense la cantidad que disminuyó, o sea, disminuyó bastante. Entonces, vamos a agarrar los valores de acá y los vamos a pegar acá. El chi cuadrado sigue siendo significativo. Fíjense acá, siempre va a ser significativo por lo que les comenté, que es sensible el tamaño de la muestra. Y la muestra con la que estamos trabajando es lo suficientemente grande. Así que nada, colocamos esto acá. Error de aproximación cuadrático medio. Ahí está. 0,053. El CFI. ¿Dónde está? Aquí. 0,967. El PLI. 0,959. 0,959. El NFI. 950. Y bien, vamos con las medidas de ajuste de parsimonia. El PCFI. 0,775. 0,761. El AIC, que está por aquí abajo, 530, disminuyó bastante, 513,
El chi cuadrado normado, 2,821. O sea, bajó también. 2,821. Bien. Fíjense que las medidas cambiaron bastante. El chi cuadrado sigue normal. El error de aproximación cuadrático medio disminuyó. Estos incrementaron. Está bien, se están aproximando mucho a 1. En el caso de las medidas de calidad del ajuste, lo que queremos es que estos dos se incrementen en el segundo modelo. Como pudieron ver acá, aquí disminuyeron un poco. En el AIC o índice de criterio de Akaike, lo que queremos es lo que pasó acá, que el valor disminuya en el modelo modificado, por lo que está bien. Y acá el chi cuadrado normado, perfecto, está por debajo de 3. Así que, bueno, tenemos varios valores positivos. En el caso del error de aproximación cuántico medio, recuerden que el límite, el umbral acá es 0,05. Yo podría, con cierta precaución, aceptar este valor, dado que está muy cercano a 0,05. O sea, es un valor, no es un valor malo, es un valor adecuado, por lo que podría yo aceptarlo. Entonces, fíjense que tenemos más valores a favor que en contra. Una cosa importante acá con respecto al error de aproximación medio cuadrático, si lo vemos en la salida de EIMOS SPSS, ¿dónde estás? Está. Fíjense que aquí hay unos límites, unos intervalos de confianza que son del al 90%. Un nivel de confianza del 90%. Esto nos da seguridad sobre este valor, si este valor es adecuado. Lo ideal es que estos límites no incluyan en este caso el umbral, que es 0,50, pero lo está incluyendo. En este caso el umbral es 0, perdón, no 0,50, es 0,05, ¿sí? Y aquí vemos que el 0,05 está incluido, está encerrado entre esos dos límites, el límite superior y el límite inferior. Lo adecuado sería que dejaran el límite o ese umbral por fuera. Por ejemplo, si aquí el límite inferior fuera 0,00 y aquí 0,0001, el 0,05 está por fuera. ¿Sí? Entonces, digamos que este valor sería adecuado. Bien, como pueden ver, aquí tenemos varias medidas de calidad del ajuste. Simplemente seleccionamos aquellos que son más empleados, son más robustos según la literatura. Bien. Si nos vamos a índice de modificación, bueno, aquí nos arroja más índice de modificación, pero no vamos a hacer más modificaciones en este caso. Suficientes con las que tenemos. Aquí apareció uno que dice 14 y 16. No, bueno, no se puede relacionar porque son errores de diferentes factores. Así que no vamos a hacer ninguna modificación más. Cerramos acá. Y bueno, vamos a ver cada valor. El modelo modificado, vemos que el chi cuadrado, el p-valor del ratio de verosimilitud de chi cuadrado sigue siendo significativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que existen diferencias estadísticamente significativas entre mi matriz de datos observado, en este caso la matriz de datos sería una matriz de correlaciones, más o menos parecida a la prueba de felicidad de Bartlett, y la matriz de correlaciones estimada por el modelo factorial propuesto. ¿Sí? Hay diferencias entre esas dos matrices de datos de correlaciones. Por lo que en este caso, si nos guiamos solamente por esta medida de ajuste absoluto, pues estamos diciendo que nuestro modelo factorial propuesto no es apropiado, o sea, no se ajusta a los datos. Pero como les hice mención hace un momento, ya en varias ocasiones se los he comentado, esta medida de ajuste absoluto es sensible al tamaño de la muestra. Cuando trabajamos con muestras muy grandes, pues siempre el valor va a ser significativo. Por eso es que recurrimos a las otras medidas que mostramos acá. En lo que respecta al error de aproximación cuadrático medio, el valor obtenido fue 0,0053, o sea, más pequeño que en el primer modelo, por lo que aceptamos este valor con precaución, ¿sí? Recuerden, si vamos a la lámina, este RMSA nos indica la cantidad de variabilidad que no puede ser explicada por el modelo factorial por grado de libertad. Entonces aquí nos está diciendo, si lo pasamos a porcentaje, que el modelo nos está explicando el 5% aproximadamente de la variabilidad.
¿sí? Eso es lo más, es lo que yo puedo admitir como investigador. Si es 100%, el modelo no es para nada bueno, ¿sí? O sea, si aquí fuera 1, si el RMSA fuera 1, pues digamos que el modelo no está explicando el 100% de la variabilidad. Por eso es que se coloca 0,05 porque es un error, digamos, aceptable. Es lo mínimo aceptable. Bien. Acá tenemos la medida de ajuste incremental. Vemos que todas están por arriba del umbral, que en este caso es 0,90. Vamos a la lámina. Fíjense que acá decimos que medidas iguales o mayores que 0,90 son apropiadas en los tres casos. Recuerden que lo que queremos acá es que nuestro modelo factorial propuesto se distancie lo más, digamos, lo más posible del modelo nulo, del modelo independiente. Recordando que el modelo independiente es aquel donde las variables observables, en este caso los ítems, tienen correlaciones iguales a cero con sus factores. Y lo que queremos nosotros es que nuestro modelo factorial propuesto se aleje de ese modelo, o sea, se diferencie totalmente de ese modelo. Mientras más se acerca a 1, mejor para nosotros. Por eso es que se coloca como límite 0,90. En este caso vemos que los valores se están aproximando mucho a 1, por lo que el modelo factorial propuesto se distancia mucho de ese modelo factorial nulo, el modelo independiente. Por lo que tenemos evidencia adicional de que el modelo factorial propuesto se ajusta a los datos. Es decir, la estructura que vemos allí de 4 factores es apropiada, se ajusta de manera satisfactoria a los datos. Y acá tenemos las medidas de ajuste de la parsimonia, donde vemos que aquí no ocurre lo esperado, que lo esperado es que los valores del PSFI y PNFI se incrementen en el modelo modificado. Sin embargo, acá disminuyeron un poco. ¿Sí? Sin embargo, viendo el índice de criterio de Akaike, lo esperado es que este disminuya en comparación con el primer modelo, con el modelo original. Como disminuyó, digamos que bueno, es un valor aceptable y aquí tenemos evidencia adicional de que el modelo factorial es adecuado. Y por último, en lo que respecta a la prueba de chi cuadrada normada, o no, chi cuadrado normado, vemos que el valor arrojado es menor que 3. Vamos a trabajar con ese umbral, 3. Por lo que tenemos evidencia adicional, aún más, que el modelo factorial propuesto se ajusta a los datos de manera satisfactoria. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta información yo puedo concluir que el modelo factorial que yo propuse de 4 factores, o sea, esta estructura como tal, es totalmente válido. ¿Sí? O sea que el modelo factorial de cuatro factores, con sus respectivas relaciones, se ajusta de manera satisfactoria a los datos. Por lo que aquí podría decir que este instrumento, digamos que este instrumento de 4 factores de 4 dimensiones, arroja medidas válidas. O sea, tengo evidencia de validez de constructo, tengo evidencia de validez factorial de que mi instrumento parece medir, como dicen por ahí, como suele decirse de manera muy repetida, literativa, que parece que este instrumento mide lo que dice medir. Es decir, tengo evidencia de que los indicadores que están acá, estos indicadores, estos ítems, son indicadores o manifestaciones conductuales de cada una de estos factores que están acá. ¿Sí? Bueno, voy a guardar esto. Es importante que guarden todo. No dejen nada por allí después. ¿Cómo van a hacer para consultar? Y bueno, eso es todo por hoy. O sea, esta es la sesión de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieran hacer,